Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? En esta clase vamos a estudiar el tema de capacitores. El capacitor conjunto con la resistencia y la inductancia o las bobinas son elementos que vamos a encontrar en la mayoría de los circuitos electrónicos, ¿sí? Son circuitos, son elementos, partes de los circuitos, que así como la resistencia va a disipar esa energía eléctrica, esa corriente eléctrica que se le entrega en calor, el capacitor lo que va a hacer es almacenar esa energía en forma de campo eléctrico, ¿sí? Tiene una forma, así como la ven en pantalla, tubular, a veces más aplanada, a veces como lentejas, que nos van a permitir a nosotros trabajar de una manera muy diferente. Al momento de aparecer el capacitor, viene a aparecer el concepto también de ese almacenamiento de energía a partir de lo que sería la construcción de dos placas enfrentadas. Fijemos acá en pantalla, miremos un poco y van a ver los diferentes tipos de capacitores que existen. ¿Cómo es la construcción del capacitor? El capacitor son dos láminas, son dos placas conductoras que se van a colocar dispuestas de manera tal que no se van a tocar, ¿sí? Van a tener un espacio, una distancia D entre ambas placas, no se van a tocar estas plaquitas y a veces, la mayoría de las veces, se coloca un dieléctrico. Dependiendo de la constante de ese dieléctrico, que puede ser cerámica, mica, plástico, papel, va a depender justamente de la fidelidad o la calidad de ese capacitor. Tenemos nosotros, por ejemplo, lo que son las dos placas enfrentadas que se van a alimentar, se van a colocar una diferencia de potencial. La vamos a enchufar, la vamos a conectar a una diferencia de potencial y al generar lo que es esa conexión de diferencia de potencial a esas placas, van a disponerse las cargas de un lado y las otras cargas del otro, cargas positivas de un lado y cargas negativas del otro. Esas cargas se van a atraer entre la diferencia de las placas, van a tratar de estar lo más atraídas posibles por su campo eléctrico, pero no se van a tocar. Lo ideal es que esas cargas que están dispuestas de un lado positivo y de otro lado negativo no se toquen, no pasen, no existan corrientes de fuga para que se mantenga fiel el capacitor. La capacidad en sí es la propiedad de almacenar cargas eléctricas al estar sometidas a una tensión, ¿sí? El capacitor va a ser con mayor fidelidad o menor fidelidad, dependiendo si mantiene esa cantidad de carga eléctrica. Fíjense, acá tenemos que la capacidad es la cantidad de carga sobre el voltaje, es decir, sobre la tensión que se le entrega. Bien, la capacidad de un condensador va a variar dependiendo de la distancia de las placas, el área de las placas, el numerito de placas que haya, ¿sí? Dependiendo de la construcción puede haber muchos, uno, dos, pueden estar enrollados o no, el dieléctrico y la temperatura a la cual esté trabajando, ¿sí? Como les explicaba hace rato, así rudimentariamente les digo que si yo conecto ese capacitor a través de una resistencia, a una diferencia de potencial, a una batería, a un voltaje constante, lo que va a pasar es que se van a alinear las placas positivas de un lado, las cargas positivas de un lado, perdón, y las cargas negativas del otro lado. Estas se van a atraer. Esa atracción que va a generar, si yo los desconecto a esa batería, ese trabajo que se realizó se tiene que disipar de alguna manera. Y ese es el estudio que vamos a hacer ahora. Bien. La unidad de el capacitor es el faradio. Y sus submúltiplos, bueno, tenemos el milifaradio, que es 1 por 10 a la menos 3, como ven acá. El microfaradio, 1 por 10 a la menos 6. El nanofaradio, 1 por 10 a la menos 9. Y el picofaradio, 1 por 10 a la menos 12. Tipos de condensadores o tipos de capacitores son muchos los que tenemos en el mercado, son muchos los que podemos estar encontrando.
Uno de los tipos de capacitores es el de poliéster, de cerámica. Vamos a ver las características del de cerámica, ¿sí? Dice, tiene inductancias parásitas muy bajas. ¿Qué es lo que significa? Que la pérdida de corriente, esa corriente que va a pasar de un lado al otro al momento de tocarse las cargas positivas y negativas van a ser muy bajas. La cerámica es un buen aislante. Por ende, las pérdidas son casi nulas. La constante dieléctrica, habíamos dicho que la constante dieléctrica dependía del material que existe entre las dos placas. Esa constante dieléctrica en estos elementos es muy alta, alcanza los valores de capacitancia en tamaños pequeños. O sea, tienen mucho valor de capacitancia, por eso las lentejitas son bastante potentes, ¿sí? Pero son sensibles a la variación de temperatura y la variación de voltaje. Fíjense la forma de leer el capacitor, ¿sí? Tenemos el multiplicador, ¿sí? Que vendría a ser el tercer número, el primero, el segundo dígito y el factor de multiplicación, ¿sí? Para el caso de la cerámica. En el caso de condensadores de plástico, las láminas de plástico y láminas metálicas intercaladas son un poquito más grandes, por ahí se parecen por ahí a un optoacoplador, por eso es que siempre hay que leer el código, la forma de que está escrito el capacitor para poder identificarlo. Vamos a tener una lámina metalizada, ¿sí? Que tiene, a veces la envuelven, la pasan por plástico y la van a enrollar, como vemos acá, o bien ponen intercaladas las láminas metálicas y de plástico y después enrollan para poder hacer el capacitor. Tenemos condensadores de mica, si bien son un poco más caros, los rangos van de picofaradio a 0.1 microfaradio, ¿sí? Son de condensadores de picofaradio, que es 1 por 10 a la menos 12, a microfaradio 1 por 10 a la menos 6. Capacitores electrolíticos, ¿bien? Son los que más se van a encontrar, los que más vamos a usar, pero hay que tener en cuenta la polaridad. Si nosotros los conectamos al revés, puede reventar, nos puede hacer daño, por eso es que hay que tener cuidado con este tipo de capacitores porque tiene una polaridad. ¿Cómo vamos a medir la capacitancia? Para medir la capacitancia, lo primero que hay que hacer al capacitor es desenergizarlo, es decir, lo podemos sacar de la placa, sería ideal. O bien, si está dentro de una placa, tratar de desconectar la placa y pasarle un pedacito de metal o un elemento conductor para que se descargue allí, ¿sí? Ahí vamos a poder medir lo que es la carga o la carga si está bien. Generalmente uno visualmente lo ve, si el capacitor está hinchado, directamente lo cambiamos o recomendamos cambiar la placa directamente que estemos estudiando en ese momento. Primero hay que desconectar la fuente de energía. ¿Sí? Vamos a usar un voltímetro para confirmar que esté todo desconectado, no haya tensión, no haya en sí algo de voltaje todavía dando vueltas ahí. La idea es descargar el capacitor usando la resistencia, así como puenteando las patitas del capacitor. Bien. En el multímetro tenemos nosotros forma de medirlo. Sí, vamos a tener que seleccionar el medidor de capacitancia. Si podemos sacarlo sería ideal para poder medir lo mejor al capacitor, ¿no? Vamos a lo que es el circuito de carga y circuito de descarga. ¿Qué es el circuito de carga y el circuito de descarga? Hemos dicho nosotros que la resistencia va a disipar la energía que se le brinda en forma de calor, pero el capacitor, y vamos adelantándonos, y la inductancia o las bobinas, ellos la van a almacenar, son elementos de almacenamiento. Si bien entran dentro de componentes pasivos, ellos no van a alterar, solamente lo que van a hacer es almacenar esa energía que se le brinda. En el caso de capacitor, va a almacenar esa energía que se le brinda en forma de campo eléctrico. ¿Por qué? Porque almacena entre sus placas cargas positivas y cargas negativas y esas carguitas se van a empezar a atraer, ¿sí? Y esa atracción de esas cargas es a través de lo que es un campo eléctrico. Entonces, miremos un circuito de carga y descarga acá del capacitor. Tengo lo que es una resistencia de carga.
Tengo un capacitor de 1 microfarad y una resistencia de descarga. Bien. Y acá vemos las típicas curvas de carga y de descarga del capacitor. Perdón. Y lo que vamos a observar nosotros cuando vamos a trabajar con esto, ya sea en el laboratorio o en la placa o si lo hacemos en un simulador, vamos a ver una curva más o menos como la que tenemos ahí. Lo que va a pasar es en un primer instante, en un primer momento, hagamos que de cuenta que el tiempo pasa muy lento y en un instante 0,00000, la corriente empieza a circular a través de la corriente, a través de los cables, pasa por la resistencia y empieza a pasar por ese capacitor, lo llamamos así entre comillas, y el capacitor empieza a almacenar una carga positiva, una carga negativa, una positiva, una negativa, una positiva, una negativa, hasta que está completamente cargado. Si nosotros hacemos la medición del voltaje con respecto al tiempo, como en esta primera gráfica, vamos a ver que el capacitor empieza a tomar una diferencia de potencial muy parecida o casi lo mismo que la fuente entregada, es decir, los 9 voltios. Cuando llega a los 9 voltios, el capacitor va a tener la misma tensión, diferencia de potencial en sentido opuesto que la fuente de alimentación y se va a comportar en continua como un circuito abierto. Por ende, si se comporta como un circuito abierto, no existe corriente por esta rama. Y si no existe corriente por esta rama, deja de pasar corriente, por eso decimos que el circuito es un circuito abierto. ¿Sí? Cuando yo voy a cambiar esta llave de un lado al otro, ¿sí? Lo que tenía este capacitor empieza a descargarse a través de la resistencia y nosotros observamos esta caída. Bien, esta es la caída que vamos a observar nosotros a través de la descarga de la resistencia. En el laboratorio yo lo que les estoy pidiendo a ustedes es que simulen esto y puedan observar y puedan explicar este tipo de carga y de descarga del capacitor. Miremos un poco acá en el circuito Wizard. A ver, yo voy a cambiar la pantalla. Acá tengo el circuito Wizard. Bueno, tengo ya una batería. Voy a sacar lo que es una resistencia. Voy a sacar dos resistencias. Voy a sacar lo que es un capacitor. ¿Dónde están? Acá hay un capacitor común. Y vamos a sacar un diodo emisor de luz solamente para observar un poco cómo es la forma de descarga, ¿no? Y también vamos a sacar, ya que estamos, es un switch, una llave. Acá están los conectores, por acá están los switches. Vamos a sacar una llavecita y vamos a ir armando, ¿sí? El circuito de descarga. Primero pasa por lo que es una resistencia. En la teoría yo les comparto lo que es el tiempo de descarga y el tiempo de descarga. El tiempo de carga total, el tiempo de descarga total. Así que está bueno que la vean a la teoría y que la puedan entender. El tiempo de descarga está dado por la resistencia de carga, el tiempo de carga está dado por esta resistencia y el valor del capacitor, ¿sí? Multiplicado por 5. 5 veces R por C, 5 veces R por C, me va a dar el tiempo en que se va a cargar totalmente este capacitor. Bien, vamos a seguir colocando acá. A ver, espero colocar la resistencia de manera correcta para que sea fácil después colocar, por ejemplo, un osciloscopio. Listo. Bueno, ahora voy a sacar de este lado de acá lo que es un instrumental. Acá tengo un osciloscopio. Vamos a sacar acá. Voy a colocar el osciloscopio. A mí me interesa ver en principio, a ver si puedo poner por acá sin que se haga la conexión. Ahí está. El comportamiento del capacitor. ¿Sí? Me interesa ver el comportamiento del capacitor. ¿Cómo voy a sacar de acá la gráfica o la pantalla para ver? Pongo con el derecho, pongo Add Graph y hago un clic en alguna parte y me va a salir ahí. Bien. Yo voy a agrandar esto para poder ver. Fíjense que el rango va de 0 a 12 voltios. Tengo 9 voltios, me parece bien. Yo creo que voy a poder ver de manera correcta. De todos modos, voy a tratar de agrandar el gráfico para que
se pueda ver con la mayor claridad posible. Bueno, no tanto ayer. Ahora subimos acá. Y ahora vamos a ver solamente el comportamiento del capacitor en un principio. Como yo le decía, en primer momento, cuando empieza a cargarse, este capacitor va a permitir el paso de la corriente. Cuando ya no haya lo que es una carga, por ejemplo, cuando no tenga llave, sacar de acá esto antes de darle play. Voy a sacar este cablecito que está ahí. Y quiero que vean a través del amperímetro, que voy a colocarlo en serie. Quiero que vean cómo este amperímetro en un principio tiene corriente y después ya no. ¿Sí? Ahora sí, le doy play al circuito, pero a ver, le cambiamos acá en vez de un microfaradio porque no vamos a ver nada. Voy a dar 10 milifaradio, quizás con eso sea más rápido, perdón, más visible. ¿Sí? Fíjense que empieza a crecer, ¿sí?, la curva de carga, el capacitor se está cargando, trata de llegar a la cantidad de los 9 voltios a través de la resistencia de 1K. Fíjense que el límite sería aquí. Tendría que multiplicar 10 milifaradios por 1K para ver cuánto me da. Y si uno mira, como esto es una curva exponencial, se va haciendo más pequeña la corriente, se va haciendo mucho más chica la corriente. En el laboratorio yo le pido que a ustedes solamente cambien el valor de capacitor para que puedan observar las diferentes gráficas, cómo se van dando, cuándo es más rápido la carga, cuándo no. ¿Sí? Acá se está acercando ya cada vez más al cero este capacitor, por ende, perdón, este amperímetro, por ende la carga del capacitor va a estar casi completa. Voy a darle pausa, voy a darle stop, en realidad voy a cambiar para que podamos ver algo más agradable. Voy a poner directamente 1 milifaradio, parece que 10 mili es mucho. Y ahí vemos cómo se va cargando rápidamente el capacitor y la corriente empieza a hacerse más pequeña. Fíjense que tenemos 0 amperes, acá le doy pausa. Bien, y ese es el tiempo de carga total. Ahora, yo quiero que ustedes puedan observar a través de este LED cómo es que cuando yo cambie el switch, primero, el LED va a estar un tiempo encendido y se va a empezar a descargar. Quiere decir que ese almacenamiento que tiene el capacitor lo vamos a descargar a través de la resistencia y a través del LED. Bien, y vamos a ver también cómo se va descargando ese capacitor ahí, ¿sí? Fíjense cómo fue descargándose y también cómo el diodo LED empezó a apagarse, ¿sí? Hasta llegar casi hasta el final. Acá también vamos a comenzar una corriente máxima hasta el mínimo. Yo le voy a dar pausa directamente porque en sí va a llegar a 0 en algún momento porque se está descargando a través de la resistencia de 1K. Bien, como trabajo queda saber el tiempo tau. El tau es R por C por 5 es el total de la carga y R de descarga por C por 5 es el tiempo total de la descarga. Bien, acá vamos a tener un factor del diodo que lo vamos a tomar como si fuera un diodo ideal. Bien, entonces, ¿qué pasa ahora si a mí me piden, por ejemplo, qué sucede en la resistencia de descarga? A ver, ¿cómo voy a hacer yo? Voy a colocar un canal, si puedo, por acá. A ver, queda ya como muy improlijo, pero vamos a intentar conectar este y el otro canal. A ver qué pasa en la resistencia. Vamos a mirar qué pasa en la resistencia. También con este capacitor de 1 milifaradio, con lo que es esta resistencia de 1K. Y a la resistencia la dejemos con 1K, con esa resistencia. Pongamos play. Yo cambio. Vamos a esperar a que se cargue completamente. ¿Sí? Un ratito, tampoco es tanto, para no hacer largo el video. Y automáticamente quiero que vean cómo es que acompaña la curva de descarga lo que está pasando en la resistencia hasta llegar a 0. ¿Sí? Bueno, el laboratorio que yo les propongo es que ustedes cambien estos valores R y C, hagan el cálculo del tiempo tau y observen a través, qué sé yo, del multímetro, o si ponen un diodo, cuánto tiempo más se queda encendido o no, ¿sí? Cuánto tiempo más demora en encenderse o demora en apagarse, ¿sí? Encendido y pasa al apagado. Hasta acá sería el tema de capacitores. Les dejo tanto la teoría como la actividad en formato de PDF. Espero que se encuentren bien. Hasta luego.